Empezamos, pues bienvenidos y empezamos nuestra sesión con nuestro compartir. Se recuerdan que teníamos que compartir un poquito lo que ustedes han ido leyendo, adelantaban un poco los temas de el Eclesiastés, o sea, Cogelet, o sea, el predicador, ¿verdad? Eso significa Cogelet y Eclesiastés, el predicador. A ver si alguien quiere compartir para aprovechar tiempo, ya estamos grabando. Compartir de lo que leímos. Sí, por favor. Bueno, bueno, para mí es un libro que, ¿cómo se llama? Que es algo así, que no es muy estimulante, en el sentido de que para este autor casi todo es vanidad. La vida ¿cómo se llama? La vida bajo el sol, o sea, la terrena, es una vida pues que no satisface al hombre, sino que lo único que lo satisface es Dios, y que por eso él dice que lo único que lo satisface es que lo único que tiene que hacer el hombre es aprovechar el tiempo con todas las buenas cosas que puso Dios en el mundo, aprovecharlas, porque después cuando muera ya no va a poder hacer nada de eso, pero que siempre sea de acuerdo a los mandamientos de Dios, y que sean y que se tenga temor de Dios. Muy bien, Margarita. Los temas que siempre van a ir como fundamentando, ¿verdad? Todo el hilo conductor de la Sagrada Escritura, el temor de Dios y el ir como estando despierto de las realidades. Y no, si ustedes se fijan un poquito, casi que tiene que ver con las bienaventuranzas, porque a veces nosotros no entendemos muy bien las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene hambre, el que llora, los pobres, pero la clave de lectura, si uno va viendo todo esto y llega al Evangelio y es la carta magna de Jesús, las bienaventuranzas, es decir, no aferrarse ni al sufrimiento, ni a las heridas, ni a la pobreza, ni a la enfermedad, ni al dolor, ni al hambre, porque todo pasa bajo el sol, nada es para siempre. El único principio eterno y fundante infinito es Dios. Entonces, como que ahí, acuérdense que estamos viendo libros sapienciales. Entonces, la sabiduría es que nada hay nuevo, porque realmente todo lo que estamos viviendo, unos y otros, de una o de otra manera, todos lo viven. La diferencia es cómo cada quien lo experimenta, lo asume, lo aplica en su propia realidad. Y entonces aquí van los elementos que da la Sagrada Escritura, ¿verdad? Elementos como decir, bueno, Dios es el único absoluto, el único infinito, el único que es fiel, que permanece, y todo lo demás, pues para no usar la palabra relativo, ¿verdad? Pero realmente así lo entendemos hoy. Todo lo demás es relativo. Todo pasa, todo pasa. Y no es tanto que sea una mentalidad pesimista, sino que realmente, pues, es la realidad. Pues no tiene como mucha sensatez el aferrarse. Pues uno quisiera que un momento de alegría durara toda la vida, pero no va a durar toda la vida, va a durar lo que va a durar. Y un momento de dolor que para nosotros nos parece eterno, pues tampoco va a durar toda la vida, aunque en el momento nosotros pensemos así. Entonces, la sabiduría va entrando desde esa perspectiva. ¿Alguien más que quiera comentar? Gracias, Margarita. De nada. Ay, perdón. ¿Sí, Julita? Les decía que es prácticamente una reflexión que hace el autor del sentido de la vida, ¿verdad? Algo así, Ajá. ¿no? Hay muchos aquí en la Biblia y conceptos que podemos, pues nos da una luz, ¿verdad? De cómo el autor también ve la parte esa de la muerte, ¿verdad?
también el hecho del valor que tienen, como dice usted, relativo los bienes materiales. Y a la vez hace énfasis también en que las cosas pequeñas de la vida, pues también hay que aprovecharlas, ¿verdad? Vivirlas adecuadamente, porque Dios nos lo da, ¿verdad? Ujú. Entonces, es una reflexión de cómo vivir bien, con sabiduría en la vida. Pareciera negativo, porque si así se mira, pero son cuestiones bien prácticas, ¿verdad? Porque analizando, digamos, la vida personal, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que sí, todo es pasajero, ¿verdad? Tiene una pena, una preocupación económica fuerte, la salud de un ser querido. Bendito Dios, todo va pasando, ¿verdad? Es un tiempo nada más y seguimos adelante pues con la ayuda y ¿cómo se llama? La bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, en la práctica así es, ¿verdad, licenciada? Todo es temporal, todo pasa, ¿verdad? En nuestra No, vida tan corta, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? Cambiamos Muy, de tiempo. pero puedo decir, sí, sí, sí. pero lo único que, por lo que a mí me parece algo pesimista, es porque no da la parte de la parte de la otra vida, porque dice que llegar a Dios, pero que ella no va a poder hacer nada, no va a encontrar nada de lo que hay en la tierra. Ah, Entonces, pero es que fíjese, Margarita, que ahí hay esa, un tema, ahí hay un tema importante. Perdone, le voy a hacer un paréntesis, luego continúa usted. Fíjese que como es algo, hay que tomar en cuenta el contexto cultural. Y fíjese que como es Antiguo Testamento y es religión judía, ellos no tienen vida después de la muerte, no la no, tienen, no, porque eso lo tenemos los cristianos por Cristo. Pero en el judaísmo ellos se van al Sheol y ahí es oscuridad, tinieblas. Por eso en los salmos dice, no, que no muera, que no me quites la vida, porque en el Sheol ya no voy a poder ni alabarte, ni reconocerte, porque ya no hay un paso a la vida futura. Fíjense que eso tienen que fijarse cuando leen el Antiguo Testamento, que no está la esperanza del cristiano. Entonces, en ese sentido, también es sabiduría de ir claro, descubriendo lo que el cristianismo ofrece, porque acuérdense que el cristianismo es pues el culmen, Jesús es el culmen de la revelación. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que darse cuenta, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar este texto, por decir así, alguno de sus versículos, con la lectura del domingo que pasó, por ejemplo, el perdón, el perdón. bueno, entonces, ¿por qué perdonamos nosotros? ¿Por qué hay que perdonar? ¿Cuál es la sabiduría del perdón? ¿Cuál es la sabiduría del perdón? El amor. Pues tu hermano, porque No, que cómo la sabiduría la decimos nosotros en el Padre Nuestro. Dios nos perdona. ¿Y cómo era la parábola del rey que perdonó al que le debía muchísimo? Y ahora el otro no puede perdonar al que le debe menos de lo que él debía. O sea, nosotros ante Dios siempre somos deudores, siempre, siempre. Él nos perdona siempre, todos los días. Pero ¿qué pasa con las heridas que nosotros pues recibimos, por decir así? Pues le damos un valor eterno, que no podemos olvidarlo, que no podemos, que yo perdono pero no olvido. Bueno, entonces des en cuenta pues que el elemento no es tanto exactamente literal, sino que la sabiduría que va en el texto va por decir así, subliminal, que uno la tiene que ir captando de por qué, porque no es que yo perdono porque soy buena gente, ni porque soy buena persona, no. La revelación lo que dice es que Dios me ha perdonado absolutamente todo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, pues más todavía, porque dio la vida por mí y canceló todas mis deudas. Entonces, ¿cómo no voy a perdonar yo una ofensa, por grave que sea, y le voy a dar un sentido de para siempre? No puede ser. Entonces vean que la lógica
la lógica del perdón está en esta sabiduría. No es una obligación, pero sí es una comprensión de lo que Dios hace por mí y lo que yo como consecuencia hago por los demás. Entonces, todo lo que vamos viendo en la sabiduría es algo que Dios hace como protagonista por mí, pero luego, eso tiene una consecuencia. Por eso decíamos en uno de los temas que tenemos que partir de la vida, de la vida. Por ejemplo, las personas que dicen, bueno, yo no tengo que confesarme porque yo no cometo pecados. Bueno, eso es muy triste porque no es consciente de la realidad de Dios perdonando siempre, perdonando todo. ¿Y qué es lo que perdona? Pues nuestra falta de amor, que esa está a flor de piel. Y yo creo que entre mayores, peor es la cosa, ¿verdad? Porque más sensibles somos, o a saber, o más merecedoras, no sé qué pasa, ¿verdad? Pero entonces todo se vuelve como más, ¿qué dijera yo? Hermético en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hay que fijarse de ese tema. Por eso dice que el texto más que todo va configurando el ambiente cultural, o sea, la cultura, las características que hay en esa época. Y obviamente en esa época no hay ni cielo ni infierno. Lo que hay es un Sheol. Por eso en el antiguo credo, nosotros decíamos que Jesús bajó al ínfera, bajó después de muerto, bajó al ínfera. ¿Y cuál era el ínfera? Pues en la concepción judía, el Sheol. Y ahí quienes estaban todos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos, porque no había una vida futura. Eso es por méritos de Cristo. ¿Sí captan ahí? Entonces, no da ahí la respuesta en el libro, porque hay muchas respuestas que no están en el libro, sino que por eso es el hilo conductor que lo tenemos que llevar hasta el Evangelio y luego hasta nuestra vida, porque de eso se trata, la revelación, algo que nosotros puede ser de utilidad a mi vida cotidiana. No sé si más o menos captan lo del tema de que hay que ver pues la cultura de la época, las características lingüísticas de la época, ¿verdad? Y que decíamos anteriormente que también era una literatura extra bíblica. Entonces, digamos que también está la cultura egipcia, la siria, la persa, la babilónica. Acuérdense que Israel ha estado mezclado con todos estos imperios. Entonces hay que ver los contextos culturales y un poquito los contextos históricos. En ese contexto histórico hay otra cosa, que rebaten lo que dice el versículo 1. ¿Qué decía el versículo 1 del capítulo 1 de Cogelet? ¿Qué dice? ¿Quién escribió este libro según ese versículo? El capítulo 1, versículo 1. Él es hijo de David, rey de Jerusalén. Salomón. Salomón. Pero cuando ya se hace el análisis y el estudio literario, ¿en qué época dice que se escribió este Cuarto. ¿Cuarto qué? Tercero Antes de Cristo, o sea, 300 años antes de Cristo. Y Salomón vivió 900 años antes de Cristo. Entonces, vean ustedes que aunque ahí está escrito que es por Salomón, ustedes tienen que ver eso, ¿verdad? Ese libro, pues fue puesto por escrito hasta 300 años, ya después del regreso del exilio de Babilonia. Imposible que haya sido Salomón, imposible. Acuérdense de lo que hemos ido estudiando, las tradiciones orales, obviamente, posiblemente hay mucha sabiduría de Salomón transmitida oralmente, pero fue escrito hasta un tiempo mucho después de Salomón. ¿Se fijan? Bueno, algún sabio, según dice la literatura, ¿Verdad? Dice que hasta por 8 personas pudo haber sido escrito, dice la Bueno, Biblia. entonces ustedes, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta que harían o cuál sería el complemento que ustedes dirían en el versículo 1?
¿Qué dirían ustedes? ¿Cuándo se escribió? Hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Qué dirían de ese versículo? ¿Es mentiroso? Entonces, ¿ahí qué hay? ¿Hay una mentira? ¿No hay una revelación? ¿Qué dirían? Es parte del género literario que están utilizando para describir la sabiduría. Lo que dicen es que se ponía a Salomón para que se le diera relevancia y se le Muy incluyera. bien. Entonces no está mintiendo, sino que hay una sabiduría del pueblo, hay una sabiduría que no es del momento, sino ha venido a través de la historia y que luego se pone por escrito, no necesariamente por Salomón, pero seguramente había mucho de la sabiduría de Salomón ahí. Entonces dice, leyeron el comentario de la Biblia, ¿verdad? Entonces Sí. dice, a pesar de que se ha dicho ese versículo que es a Salomón, se considera a nivel estrictamente literario, no parece posible atribuir la obra a Salomón, reconociendo la dificultad de individuar la paternidad de la obra y su colocación específica, o sea, se colocó 300 años antes de Jesús, entonces no se puede tanto. Entonces, eso sirve para que ustedes se den cuenta que no pueden tener una lectura fundamentalista, o sea, tal como dice ahí, sino ayudarse con las notas de pie de página para ir entendiendo lo que nos está transmitiendo esta sabiduría, ¿verdad? Y hay diversas opiniones, pero lo importante es que nosotros tengamos claro el argumento. Luego, lo que nos interesa siempre en cada libro son las características que tiene, porque ya se han dado cuenta ustedes que Salmos tiene una variedad de características en cuanto que decíamos la variedad de formas de alabanzas, de aleluyas, de imprecaciones, de peticiones, en fin, hay una variedad de maneras de, dirigirse, de relacionarse con Dios, ¿verdad? Pero luego cada libro va teniendo sus características. Decíamos Proverbios, pues es la sabiduría del pueblo y debemos, no solo la del propio pueblo, sino de todos los circundantes cercanos donde ellos han compartido, se han relacionado y tenemos que ir descubriendo eso. Incluso tenemos que ir tomando en cuenta que el culmen de la revelación la da Jesús. Entonces, muchas cosas en el Antiguo Testamento no es que sean equivocadas, sino que no han llegado a su plena revelación. Porque acuérdense que dijimos en un momento que la revelación es quitar velos. Entonces se da un pasito más, se da un pasito más en cada libro y entonces nosotros tenemos que buscar lo específico de ese libro. ¿Qué otra cosa me pueden comentar? ¿Algo más? Licenciada, tal vez reflexionar sobre que el libro en su descripción va poniéndonos un mensaje en el cual nos hace ver que los afanes, a veces los afanes tanto del necio como del sabio, a veces van a llevar a lo mismo, por lo que él dice vanidad de vanidades y nada más que vanidad. Y que el tener como premios o felicidad en la vida, eso es don de Dios. Muy bien. Y entonces eso prácticamente lo encontramos en el capítulo 1, versículo 12, y llega hasta el capítulo 12, versículo 8, que ¿qué es? La forma como el autor va como pensando él mismo como un soliloquio y él va examinando todas las cosas que vas donde el hombre intenta encontrar su goce y su felicidad. Fíjese, eso es muy sabio. ¿Dónde busca? ¿Cuánta gente pierde la salud por tener mucho dinero trabajando? Bueno, quiere tener ese gozo, al final lo logra tener y no es feliz. Entonces, él va examinando
cómo el hombre intenta encontrar su gozo o felicidad en cada cosa. Y saben que nosotros tenemos un canto litúrgico, pues, del pueblo cuando estamos en misa, que dice algo así que poniendo el corazón en las cosas, vamos perdiendo la vida, porque vamos perdiendo el corazón, se va quedando ahí en las cosas, y las cosas pues no son para siempre, se terminan, ¿verdad? Entonces, eso es una consideración que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que el hombre tiene capacidad de plena felicidad, pero tristemente la busca donde no la hay, ¿verdad? Porque el bien supremo es Dios. Entonces, esa forma parte de la sabiduría. Si ustedes se van al Evangelio, van a encontrar algo parecido con aquel hombre que tuvo una gran cosecha y entonces pues satisfecho de que le fue tan bien y que todo está pues abundante, dice, ¿verdad? Bueno, pues ya, todo está bien hecho. Entonces lo que voy a hacer mañana es que voy a botar pues mis graneros, ¿verdad? Y entonces voy a hacer graneros más grandes y voy a guardar ahí todo. Y entonces el Evangelio pues dice ahí, insensato, esta noche morirás. Porque el Salmo también nos dice, permítenos o ayúdanos o enséñanos a conservar el sentido de nuestra vida finita, que no es para siempre, para que nosotros vayamos actuando con sabiduría. No es que nosotros vivamos en un pesimismo, ay, esto no lo voy a hacer porque mañana me muero, o es, ay, no, porque me voy a morir. No, no es ese no es el criterio. El criterio es, pues, que todas estas cosas pasan, se terminan, se acaban, y yo también. Entonces, yo no puedo dejar la vida, mi alma, mi corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo no puedo dejar mi corazón, mi tesoro, pues en esas cosas que se mueren, ¿verdad? Que son transitorias. Entonces el Cojele muestra de este modo que todos los bienes deseados en el mundo, aún los más nobles y excelsos, tienen límites. Y tienen también un aspecto negativo que nosotros tendríamos que conocer. Porque, por ejemplo, si vamos a cultivar solo el intelecto y la ciencia y todo, y pensar que solo eso nos da la sabiduría, bueno, pues nos vamos a dar cuenta, igual que dice Sócrates, que al final, pues no se sabe nada, porque se centra solo uno en una parte y no puede saber de todo. Ese ejemplo lo pongo yo con los Juegos Olímpicos. Las personas son excelentes en un solo juego. No ganan medalla de oro en todos. Y para eso, donde ganan medalla de oro, tienen que sacrificar horas de trabajo, horas, y para ir practicando todo eso y llegar a tener el premio al final, que es pues una medalla de oro. Esa es la satisfacción. Entonces, pero todo eso, pues pasa, ese momento. Fíjense que los romanos, por ejemplo, ese arco del triunfo, ¿por qué hicieron ese arco del triunfo? Porque los éxitos que iban teniendo en cada conquista, pues ellos los celebraban, por decir así, con un desfile, y ahí venía la buena noticia, el evangelio, donde ellos venían a contar las hazañas que habían tenido en las guerras y todo lo demás. Pero eso, al día siguiente, pues ya estaban en otra historia. Ellos tuvieron esa sabiduría y que dijeron, no, ellos se tienen que acordar cada quien que hicimos, que fue tan importante. Y entonces empezaron a hacer el arco del triunfo, ¿verdad? Para que la gente supiera qué fue lo que había pasado y por lo menos se enterara. Entonces, pues esto es lo que está diciendo Kohelet, ¿verdad? Esa relatividad que hay, y que estamos sumergidos en ello, y sin embargo vamos a veces tras eso. Y entonces lo encontramos también en el mundo filosófico, ¿verdad? Ya decía, con Sócrates y con otros sabios griegos. Y entonces, ¿cuál es la verdadera certeza? ¿Cuál es el verdadero bien en el misterio del hombre? ¿Qué es lo que busca
el hombre realmente? Bueno, San Agustín lo va a decir de otra manera, lo va a decir, nuestro corazón está inquieto, está buscando algo que cree encontrarlo fuera de mí, dice San Agustín. Y la verdad es que toda esa plenitud está en Dios y Dios está dentro de mí. Entonces, San Agustín va a decir, bueno, yo buscaba la felicidad y la plenitud fuera de mí, pero está dentro de mí, si dentro de mí está Dios. Entonces, aquí es donde el Cogelet trata de demostrar el bien, una certeza, una actividad, una realidad que dignifique verdaderamente al hombre y que le pueda llevar pues a una playa segura, a un lugar seguro. Bueno, el Salmo lo dice de muchas maneras. Tú eres mi roca de salvación, tú eres el baluarte, tú eres la parte que me ha tocado de herencia. Bueno, ahí va, pero para eso se necesita un poquito una sabiduría mayor. Eso lo tienen ustedes en esos 12 capítulos, del 1 al 12. ¿Algo más que puedan decirme? ¿Algo más? Por ejemplo, pues Margarita dice, pues hay un poco de pesimismo. Sin embargo, el comentario dice, hay realismo y optimismo, dice, no dice pesimismo. Porque hay que encontrar en esa complejidad, en esos enigmas que el Cogelet va desarrollando, cómo va representando verdaderamente esa interpretación. O sea que esa interpretación no la da él en el libro, esa la tengo que captar yo en mi vida y darme cuenta de hacia dónde estoy poniendo yo el corazón, la vida, las energías, la fuerza. Por esta razón dice, se han propuesto muchas explicaciones, a veces son fantasiosas, a veces tienen visiones o interpretaciones parciales, pero el Cogelet ha sido en efecto acusado, como dice Margarita, de escéptico, o sea, de que no cree en nada, de pesimista, de materialista, de fatalista, ¿verdad? Esa es una de las interpretaciones. Generalmente a partir de esas expresiones que se van desarrollando en una manera como ideológica, ¿verdad? Sin considerar suficientemente, aquí está la clave, Margarita, una visión unitaria con los demás textos revelados en el Antiguo Testamento. O sea, tenemos que ir viendo ese hilo conductor, esa continuidad de la revelación y no quedarnos solo en las expresiones que encontramos a lo largo de cada libro, ¿verdad? Sino que estas expresiones exigen ser entendidas como reflexiones transitorias. Es decir, aquí no está la revelación completa. Aquí hay una interpretación de la realidad y nosotros vamos descubriendo, pues, qué tan así es, ¿verdad? Qué tan de esa manera nosotros podemos continuar o no. Bueno, luego daba como 3 claves para que nosotros veamos la manera de interpretar la relación que hay con encontraron relación con la sabiduría de otros pueblos, encontraron algo ahí que ustedes dijeran, ay, esto es como los de egipcios. ¿Tienen ustedes alguna referencia? Como lo de egipcio, encontramos algo. ¿Sí encontraron algo? Sobre el poema Sí, porque permite evocar las instrucciones egipcias y los temas de sabiduría abordados en Mesopotamia y los pueblos de habla griega. ¿Verdad? Entonces ahí hay mucha riqueza de otro país que un poquito es como para que nosotros enriquecer la cultura bíblica, ¿verdad? Luego la relación. La diferencia, licenciada, es que Coelet es un creyente en el Dios de Israel, ¿verdad? Sí, es judío. En cuanto a las otras culturas. Eso, ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Y ahí se va presentando el rostro de Yahvé, que es pues algo más personal y que tiene
un sentido de providencia, sobre todo si ustedes se van al Salmo 49 y 73, ustedes pueden ir encontrando esas meditaciones sapienciales que ayudan a que nosotros comprendamos el libro de Cogelet, ¿verdad? Que afrontan con mayor profundidad temas como la providencia divina, por ejemplo, ¿verdad? Cómo la providencia divina acompaña, solo que en el Antiguo Testamento vamos a ver que esa providencia acompaña al justo, pero también ahí está es algo parcial, porque ya con Jesús, pues Jesús dice, no, justamente estos también son hijos de mi Padre y va con todos los enfermos, pecadores, los que están poseídos, bueno, todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Y de limitaciones. Entonces ahí vemos un gran paso de la revelación. Vamos viendo esas discrepancias que a nosotros nos parecen y por eso que nosotros decimos, o mucha gente, yo espero que ustedes ya no, el Antiguo Testamento revela un Dios diferente al de Nuevo. No, ustedes ya se van dando cuenta que la revelación es progresiva, ¿verdad? Y que hay que buscar los puntos de contacto, sobre todo, por ejemplo, este libro tiene contrastes con Job, que sería un bonito trabajo de ver, bueno, ¿en qué va esto con Job? ¿Qué fue lo que pasó con Job? ¿Cómo me ilumina? ¿Cómo me ilumina? ¿Qué es lo que pasa en las Eucaristías? Cuando está la primera lectura, luego está Salmo, luego está la segunda lectura y el Evangelio. ¿Cómo voy a encontrar yo esa continuidad y ese hilo conductor? Bueno, pues ahorita estamos haciendo esos trabajos, viendo cómo lo que yo voy aprendiendo en cada libro va conectando con el Evangelio, va conectando con los libros que hemos visto. No es fácil, porque no es fácil, pero son puntos que tienen mucha dependencia, que tienen mucha relación. Licenciada, yo tenía una consulta Dígame. con el Coelet 7:26, que no tenía en la Biblia de Jerusalén, no tiene, no tenía explicaciones, no tenía pies, y ese seguro es el que dice, y he descubierto que la mujer es más amarga que la muerte, porque es como una red, y sigue así, su corazón como un lazo, sus brazos como cadenas, el que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador cae en su trampa. Es como el género, como un género. Yo dije, bueno, no, un poquito adelante. Antifeminista, dijo usted. Es un género antifeminista. Dije yo, me encantó todo el Coelet, pero cuando llegué aquí, dije, le voy a consultar. Es la época, me imagino, ¿verdad? Claro, es la cultura, era más útil un animal que una mujer. Y la mujer, pues si era bella, aquí uno puede conectar con Génesis. ¿Y cómo con Génesis? Claro, con Génesis, con Abraham, cuando le dice a Sara, mira, vamos a entrar a Egipto y voy a decir que eres mi hermana, porque si digo que eres mi esposa, me matan y el faraón se queda contigo porque eres guapa. Entonces, cuando pues ahora es hombre y mujer, pues, pero en ese contexto cultural, pues las pasiones que le pasó a David, pues ya vieron, le gustó Betsabé, entonces mandó a Urías al frente para que se muriera. Entonces, las personas que caen en esas pasiones, pues esa es la descripción, ¿verdad? Pero peor el trato que le daban a la mujer en las guerras, ¿verdad, licenciada? Cómo las Bueno, mujeres eran, el trato que le dan a las mujeres en las guerras, o sea, eso también es, me imagino, antecedente para que Cogelet piense así, ¿verdad? O lo describa de esa manera. Lo que pasa es que las mujeres y los niños eran botín Sí. para el vencedor en las guerras. Ese es el problema que tenemos con Saúl. ¿Por qué Saúl pierde la monarquía, pierde ser? Porque justamente se queda con el botín. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo que lo que vamos estudiando cuando entramos al texto es para ir enriqueciendo toda esa interpretación y no quedarnos solamente con el relato que estamos leyendo. Y por eso luego tenemos que ver cómo esto conecta
con la doctrina del Nuevo Testamento, con las enseñanzas del Nuevo Testamento. No van a encontrar exactamente una referencia como un capítulo y un versículo en la doctrina de Jesús, pero van a encontrar mucha sabiduría de Jesús en relación a eso. Y también en Pablo van a encontrar mucho en el sentido, pues, de no aferrarse. Les decía hace un rato, las bienaventuranzas. También podemos ver Mateo 11. Entonces vamos viendo que se va advirtiendo cierta teología en Cogelet, que luego, oigan bien, ha sido clarificada en el Nuevo Testamento. Y que nosotros tenemos que, porque ese sería como un muy excelente trabajo, ver cómo las lecturas de Cogelet, Jesús la aplica desde otra perspectiva, pero todas las cosas fueron creadas, por ejemplo, vamos a ver a la luz de Dios en Cristo, que dice, ¿verdad? Dice, por ejemplo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, las dominaciones, la primacía y fundamento de Dios. Todo fue creado por Él, para Él. Y todo, antes que todo existiera, estaba Él. Pero eso está en Colosenses. Por eso decía hace un rato Pablo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y así vamos encontrando complemento de la revelación de algo que el texto lee, que lo leemos y que nos encontramos confusos. ¿Por qué? Porque encontramos contradicción. Si luego vemos en Génesis, si los creó hombre y mujer, pues y fue a imagen y semejanza suya y les dio todo el dominio de la creación, vemos las dos realidades. Pero luego vemos que en la historia, en las culturas, no ha funcionado así hasta el día de hoy. Nosotros vemos cómo funciona Pakistán, Irak y todos los problemas que hay en relación con, incluso con que la mujer no enseñe la cara ni nada, sino que vaya tapada de pies a cabeza, ¿verdad? Bueno, Exacto. entonces todo eso nosotros tenemos que verlo como parte de lo que nosotros estamos trabajando en la escritura. Falta un minuto para que se corte. Entonces, yo creo que con esto, si tienen alguna duda al empezar, pero luego nosotros entramos al otro libro, que es lo que nos toca hoy, que es el de Siráside, para ir dando, o sea, eclesiástico. Fíjense que son diferentes, ¿verdad? El otro es Eclesiastés, se refiere a una persona. El Cogelet, o sea, es el predicador. Y este es del Siráside o eclesiástico, o sea, de la iglesia. Entonces, por un lado está el que predica y por otro está pues, como algo que va a tener como dominio en las comunidades, que va a tener como principios de vivencia en las comunidades. Entonces, hay mucha riqueza y aquí pues hay más capítulos que en el otro, ¿verdad? Entonces nos quedan un minuto para que termine. Si ustedes quieren ir leyendo la introducción, que eso es lo que tienen de trabajo para la próxima semana, el Siráside, que también lo que les di de material.